Uf, uf. Brr. Ojo, ojo. Ay. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Motorbikes Adventure. Como recordáis en el capítulo anterior, sufrimos la caída de Carlos. Como ya sabéis, se hizo bastante daño en el tobillo y al intentar levantar su moto nos costó bastante más de lo esperado. A no ser mi moto, no me di cuenta de que la bolsa impermeable del asiento trasero tapaba los agarres y sin acceso a estos resulta muy complicado levantar esta moto. Afortunadamente íbamos en grupo y entre Fran, Rafa y yo conseguimos levantar los más de 300 kilos que pesaría la moto. Es por esto que hemos decidido hacer un paréntesis en los vídeos de Cabo Norte para dedicar este episodio a repasar las distintas técnicas que hay para levantar una Maxi Trail. Técnica de frente a la moto. Así se han levantado las motos siempre, pero el riesgo de daño en la espalda es muy real. Recuerda que esto no es una moto de enduro, es una Maxi Trail. Técnica de espaldas a la moto, la única en la que la fuerza para levantar la moto la distribuyes en 3 puntos. Técnica sobre el extremo del manillar. En esta técnica solo tienes un punto de apoyo y todo el esfuerzo recae sobre las alzas del manillar, lo cual es potencialmente peligroso. Como veis, en todas las demostraciones la moto tiende a desplazarse, con lo que perderemos fuerza de empuje. Lo cierto es que levantar una Maxi Trail no es tan fácil como te quieren vender. De hecho, es muy difícil que la moto se te caiga en las condiciones tan ideales que acabamos de ver. Muy probablemente te ocurra en el peor terreno, o cuando más cansado estés. La moto se te va a caer, asúmelo. Además, lo normal es que vayas con la moto cargada a tope, y una de dos, o te pones a quitar maletas o la levantas con todo ese peso extra. Es por eso que hoy estoy aquí, con mi pequeña cargada a tope. Cuando llegue el momento en el que te encuentres en una situación como esta, recuerda, apaga la moto, quítale el contacto y levántate. La moto de ahí no se va a mover. Aquí está el problema. Asegúrate de que no tienes nada roto. Toma aire y ponte cómodo. Relájate. Respira, bebe agua y revisa tu moto. Busca posibles daños y fugas. Controla que las maletas sigan encajadas y también de que no hayas pinchado. Si es necesario, marca el lugar del accidente. Recuerda, el casco nunca se pone en el suelo si no es para pedir ayuda. Ahora os voy a enseñar mi pequeño truco para evitar que la moto se mueva al levantarla. Y fijaos, es una goma elástica. Sí, así de sencillo. Tiene 1000 usos y no ocupa espacio. Esto es como echar el freno de mano en la moto. Puede parecer un detalle sin importancia, pero te va a permitir concentrar todos tus esfuerzos en levantar la moto. Bueno, pues hasta aquí lo hemos hecho todo bien, pero aún queda un pequeño detalle. Hay que levantarla. Un par de sentadillas para calentar. Colócate. Asegura tu posición. Concéntrate y toma aire. Y ahora, arriba. Si os fijáis, aún con la bolsa tapándome los agarres,
el diseño de la GS te permite tener donde agarrar para levantarla. Esto en otras motos como la Super Tenere de 1200, si no quitas la bolsa, se hace imposible. Bueno, pues ya la hemos levantado. Si tienes una Maxi Trail, te recomiendo que antes de viajar te familiarices con ella de verdad. Y lo cierto que es que te vas a caer. Asúmelo, que más tarde o más temprano te vas a caer y tienes que afrontar esta situación. Olvídate de teorías, de vídeos muy idealizados, muy ajenos a la realidad, y practícalo en una situación, si es posible, incluso algo más complicada de la que te podrías encontrar normalmente. Esta es una cuesta abajo bastante empinada, piedras sueltas, la moto cargada a tope. Más cercano a la realidad creo que es difícil. Lo cierto que cuando tú te vayas a caer, como ya hemos dicho, te vas a encontrar normalmente más cansado, vas a llevar muchos kilómetros de carretera, van a ser situaciones complicadas. He querido recrear eso en este vídeo y espero que os sea de ayuda y os sirva a todos para ir un poquito más seguros en la carretera, y cuando las cosas se complican, estar preparados para afrontarlas de la mejor manera posible. En el próximo capítulo seguimos rumbo a Cabo Norte. No os lo perdáis, porque ahora es cuando empieza la auténtica aventura.